Acerca del caso que se nos presentó. Primeramente, la teoría de este caso. La representación fiscal. La teoría de la Fiscalía se centra en demostrar que el imputado, Nahum Alejandro Fernández, cometió el delito de femicidio imperfecto o tentado en perjuicio de María Josefina Gómez de Fernández. La Fiscalía sostiene que el acusado actuó de forma dolosa, amenazando el derecho esencial a la vida de la víctima, tal como se definen los artículos relevantes de la Constitución y también del Código Penal. El artículo 45 nos habla de la ley integral para la vida libre de violencia para las mujeres. El fundamento probatorio, hablemos de ello. ¿Cuáles son los fundamentos? La prueba documental que presentó la Fiscalía, que es el reporte médico, la prueba pericial, que es el dictamen psicológico. Se cuenta también con el testimonio de la víctima. Mientras que la defensa técnica sostiene que existen dos versiones. Los hechos que su representado, que es el señor Nahum, es inocente, argumentando que la falta de pruebas de culpabilidad equivale a la prueba de inocencia y que se debe de respetar el principio de presunción de inocencia. La defensa se compromete a demostrar que su versión es verdadera y a través de elementos probatorios. Como pregunta número 2, los logros de los contrainterrogatorios. Durante los contrainterrogatorios, la defensa ha intentado desestimar la fiabilidad de los testimonios expuestos por la Fiscalía, poniendo en duda la nitidez y exactitud de las declaraciones de los testigos. Por ejemplo, se buscó evidenciar inconsistencias en las declaraciones de las víctimas, de la víctima, sobre las lesiones sufridas y la naturaleza de los hechos. Mientras que por el otro lado, la Fiscalía intentó confirmar la autenticidad de las declaraciones y la seriedad de las acciones del acusado, subrayando el contexto de violencia. Como pregunta 3, nos habla de las preguntas objetables detectadas. Algunas preguntas que podían considerarse objetables incluyen aquellas que intentan inducir respuestas o que son sugestivas, como las que presuponen hechos no establecidos. Por ejemplo, preguntas que asumen que la víctima tenía conocimiento de las lesiones sin que se haya demostrado previamente. Algunas preguntas podrían ser: ¿qué sucedió después de que la señora María fue trasladada al hospital? Otra pregunta: ¿qué se espera de este proceso judicial? ¿Qué significa para usted que se haga justicia? ¿Cómo se comporta el señor Nahum con usted? ¿Cómo se comporta el señor Nahum con sus nietos? ¿A qué se refiere que el señor Nahum es un buen padre de familia? Mientras que las preguntas objetables no objetadas, preguntas que podrían haber sido objetadas pero no lo fueron, incluyen aquellas que se centran en la interpretación de las acciones del imputado sin un fundamento claro en los hechos. Lo que podría llevar a confusión o a juicios
de valor por parte del testigo. Como por ejemplo, podrían ser cómo se comporta el señor Nahum con usted. Es un buen hijo. ¿Cómo es la relación que usted sostiene con la señora Marina? Aunque la relación familiar podría tener alguna relevancia, algunas de estas preguntas no están claramente relacionadas con los hechos específicos que se están investigando. Además, las respuestas tienden a ser subjetivas y pueden ser vistas como opiniones personales, que no aportan evidencia objetiva sobre este incidente. Y como pregunta número 4, la diferencia entre alegato inicial y final. Alegato inicial. En el alegato inicial, la Fiscalía presenta su teoría del caso, establece los hechos que pretende probar y los fundamentos legales que respaldan su acusación. Se busca establecer un marco claro para la audiencia y anticipar las pruebas que se presentarán. El alegato final, en el alegato final, ambas partes, tanto la Fiscalía como los abogados del acusado, ambas partes resumen las pruebas presentadas y argumentan sobre su relevancia y credibilidad. La defensa enfatiza la falta de pruebas en contra de su cliente y reitera el principio de presunción de inocencia, mientras que la Fiscalía, que es la parte acusadora, busca consolidar su argumento de culpabilidad. Ese sería mi aporte.